Usted cree que la mayor muestra de amor es estar siempre disponible para los suyos. Le han enseñado que un buen padre es aquel que se vacía por completo para llenar los platos de los demás. Pero déjeme decirle algo que le dolerá profundamente porque desafía todo lo que usted considera sagrado. Esa generosidad sin límites que usted practica no es bondad ni es amor al prójimo. Es en realidad la grieta invisible por donde se está escapando su propia vida y su dignidad. Mientras usted se queda en la penumbra de una casa que resuena con el silencio de la ausencia, aquellos a quienes ayudó sin descanso solo recuerdan su dirección cuando necesitan algo más para consumir. Usted ha confundido el servicio con la servidumbre, y el resultado es esa sensación de vacío que lo visita cada madrugada al ver que su sacrificio no ha sembrado respeto, sino dependencia. Don Arnaldo entendía este dolor mejor que nadie. A sus 68 años de edad, sus manos son un mapa detallado de esfuerzo y virutas de madera. Es un carpintero jubilado que dedicó décadas a construir hogares ajenos, mientras el suyo propio se iba desmoronando en un silencio educado. Su casa hoy se siente inmensa y extraña. No es por la falta de espacio, sino porque ha prestado casi todo lo que tiene. En esa cultura mal entendida de ayudar siempre a la sangre, Arnaldo se convirtió en el almacén gratuito de parientes que solo cruzan su puerta por necesidad. El taller donde antes cantaban las sierras ahora es un espacio de sombras donde faltan las herramientas que otros se llevaron y nunca devolvieron. Usted siente ese mismo peso en el pecho. Esa idea punzante de que el tiempo pasó demasiado rápido y que los hijos que crió con tanto desvelo ahora lo ven como una reserva de emergencia en lugar de un ser humano con necesidades propias. La soledad no es estar solo, sino estar rodeado de gente que solo ve en usted una utilidad. Arnaldo estaba en ese punto de quiebre donde el respeto se había evaporado por completo. Su sobrino acababa de dejar en la entrada una garlopa profesional rota y sin una palabra de disculpa. Era una herramienta que representaba años de trabajo, pero para su pariente solo era un objeto viejo que podía maltratarse. Los textos sagrados y las tradiciones ancestrales atesoran conocimientos que, durante mucho tiempo, parecieron difíciles de comprender. Mi propósito aquí es precisamente este: acompañarte y traer estas profundas explicaciones y sabiduría ancestral a tu vida actual, de una manera clara, serena y accesible. Si buscas este alimento para el alma y deseas continuar este camino de luz y comprensión conmigo, suscríbete. Será un honor tenerte en nuestra comunidad, pero la verdadera herida estaba por abrirse. Su propio hijo estaba a punto de entrar por esa puerta, no para preguntar por su salud o compartir un café, sino para exigirle el reloj de oro de su abuelo. Ese reloj es el único legado físico de sus ancestros, el símbolo de una estirpe que sabía honrar el tiempo y el trabajo. Su hijo lo quería para cubrir una deuda de juego, entregando la historia de la familia a cambio de un error efímero. Arnaldo se vio reflejado en el brillo de ese oro y comprendió que si cedía una vez más, se borraría a sí mismo del mapa de los vivos. En ese momento de oscuridad total, Arnaldo no sabía que estaba a punto de conocer una verdad que pocos se atreven a mencionar. Una lección que el viejo Simón, su mentor, le revelaría como la frontera sagrada de la abundancia. Si usted siente que su energía se agota y que su prosperidad se filtra por dedos que no valoran su sacrificio, quédese conmigo hasta el final de este relato. Porque lo que Arnaldo descubrió sobre el goteo constante de la dignidad hacia manos ingratas
Es lo único que podrá devolverle la luz a sus propios ojos antes de que sea demasiado tarde. El secreto para cerrar esas grietas no estaba en ganar más dinero, sino en recuperar 5 elementos vitales que le habían robado sin que se diera cuenta. Y el primero de ellos era algo tan personal que Arnaldo había olvidado que aún le pertenecía. Lo que sucedió cuando Arnaldo decidió decir que no por primera vez en su vida fue el inicio de una transformación que nadie en su familia esperaba ver. Don Arnaldo observó la garlopa sobre el banco de madera. Esa herramienta había sido una extensión de su propio cuerpo durante décadas, pero ahora yacía allí con la hoja mellada y el mango astillado por un uso torpe y negligente. Su sobrino la había dejado caer sobre la mesa como quien tira una cáscara de fruta terminada. No hubo una disculpa, ni una oferta para repararla. Solo un comentario al pasar sobre lo vieja que era la máquina antes de marcharse sin mirar atrás. En ese momento el aire del taller se volvió denso. Arnaldo sintió que no era solo el acero lo que se había quebrado, sino algo mucho más profundo en los cimientos de su propia existencia. Usted conoce esa sensación perfectamente. Es el instante en que se da cuenta de que ha construido un puente de plata para que otros caminen, y ellos ni siquiera se dignan a limpiar sus botas antes de cruzar. Arnaldo miró sus manos y vio las cicatrices del oficio, pero por primera vez se preguntó para quién habían trabajado realmente. El silencio fue interrumpido por el sonido de unos pasos pesados y conocidos. Su hijo entró en la habitación con esa urgencia fingida que solo tienen los que vienen a pedir algo que no les pertenece. No hubo un saludo sobre la salud de su padre, ni una pregunta sobre cómo iba el día. La conversación giró de inmediato hacia el reloj de oro que descansaba en la caja de terciopelo de la habitación. Ese reloj era más que un objeto de valor. Era el latido de su padre y de su abuelo, el testigo silencioso de una historia de integridad que Arnaldo había jurado proteger. Cuando su hijo habló de deudas y de soluciones rápidas, entregando el legado familiar, como si fuera calderilla algo en el interior del viejo carpintero, se detuvo. La lógica de la sangre le decía que debía ayudar, pero su alma le gritaba que estaba participando en su propio funeral. Fue entonces cuando decidió caminar hasta la pequeña cabaña, al final del camino donde vivía el viejo Simón, un hombre que parecía haber encontrado la paz, que a Arnaldo se le escapaba entre los dedos. El viejo Simón no lo recibió con consuelo barato, ni con palmadas en la espalda. Lo invitó a sentarse y puso frente a él un vaso de agua que tenía una pequeña grieta casi invisible en la base. Mientras el líquido se filtraba lentamente humedeciendo la madera de la mesa, Simón señaló el goteo y le dijo que esa era la imagen exacta de su vida. Usted cree que es pobre, porque le falta dinero, o porque el destino es cruel, pero la verdad es mucho más cruda. Usted es pobre porque permite que su dignidad gotee hacia manos que no tienen cuenco para recibirla. La verdadera miseria no es el bolsillo vacío, sino el alma agujereada por donde se escapa la luz que debería iluminar su propio hogar. Arnaldo escuchaba las palabras y sentía que cada frase era un clavo que cerraba una puerta antigua. Simón le habló de la frontera sagrada de la abundancia, ese límite invisible que nadie tiene derecho a cruzar sin invitación. Le explicó que la prosperidad no es una acumulación de bienes, sino una reserva de energía que debe ser custodiada con ferocidad. Usted ha dejado que se lleven su sal, su pan y sus herramientas, y ahora se pregunta por qué su casa se siente fría. El choque de realidad
golpeó a Arnaldo como una ráfaga de viento invernal. Había pasado años creyendo que era un buen hombre por ser un colador, cuando en realidad estaba traicionando su propia esencia al no saber decir que no. Pero la lección de Simón apenas estaba comenzando. Antes de que el sol se ocultara tras las colinas, el anciano mentor le entregó una lista que cambiaría el curso de su historia. 5 elementos que debía recuperar de inmediato si quería detener la hemorragia de su espíritu. No eran tesoros lejanos, sino cosas simples que Arnaldo ya tenía, pero que había dejado de poseer. Mientras el viejo carpintero regresaba a su casa solitaria, el peso del reloj en su bolsillo se sentía diferente. Ya no era una carga de deuda ajena, sino el primer bastión de una batalla que estaba a punto de librar. Lo que Arnaldo no sospechaba era que el primer paso para recuperar su vida comenzaría en el lugar más humilde de su cocina, y que la reacción de su familia ante su despertar sería mucho más violenta de lo que jamás pudo imaginar. Arnaldo regresó a su casa y se sentó en la penumbra de la cocina. El silencio no era pacífico, sino que pesaba como una losa de mármol sobre sus hombros. Miró sus manos vacías y sintió una punzada de culpa que lo atravesó de lado a lado. Usted sabe de lo que hablo. Esa voz interna que le susurra que poner un límite es un acto de crueldad. Arnaldo pensaba en su hijo y en su sobrino, y se decía a sí mismo que quizá estaba exagerando. Al fin y al cabo son de mi sangre, se repetía como una oración para calmar el incendio de su alma. Es esta lealtad mal entendida la que nos mantiene encadenados al sufrimiento. Arnaldo recordaba las palabras del viejo Simón, pero una parte de él se resistía a soltar el papel de mártir que había interpretado durante 60 años. Usted también se pone excusas para no enfrentar la verdad. Se dice que ya es demasiado tarde para cambiar, o que el conflicto le robaría la poca paz que le queda. Arnaldo miraba el lugar vacío en la pared donde antes colgaba su sierra circular, y sentía que reclamarla era un pecado de egoísmo. En su mente aparecían los rostros de sus padres, enseñándole que la generosidad es la máxima virtud del hombre. Pero lo que no le enseñaron es que la generosidad sin discernimiento es un suicidio lento. El miedo a ser etiquetado como un viejo amargado o un padre desalmado lo mantenía paralizado frente a la mesa de madera. Es más cómodo seguir siendo la víctima que todos conocen que convertirse en el guerrero que nadie espera. Arnaldo intentó convencerse de que el reloj de oro era solo un objeto y que la vida de su hijo valía más que cualquier reliquia. Pero una voz profunda en su interior le recordaba que no estaba salvando la vida de su hijo, sino alimentando su vicio. La resistencia de Arnaldo era la misma que usted siente cuando sabe que debe decir que no, pero el nudo en la garganta le impide pronunciar la palabra. Es el peso de una vida entera dedicada a complacer a los demás por miedo al abandono. El taller se sentía como una tumba de proyectos inacabados. Arnaldo tocó la madera fría del banco y se preguntó si todavía le quedaba fuerza para ser el dueño de su propio destino. La idea de enfrentar a su familia lo aterraba más que la propia muerte. Pensó en las cenas de Navidad, en los cumpleaños, y en cómo todos lo mirarían si decidiera cerrar los puños en lugar de abrir las manos. La soledad que sentía en ese momento era el precio de haber permitido que otros construyeran su identidad a base de favores. Pero mientras la oscuridad de la noche envolvía la casa, un pequeño detalle llamó su atención. En el suelo cerca de la entrada vio una mancha de barro que su sobrino había dejado al traer la herramienta rota. No era solo suciedad,
era una marca de desprecio absoluto por su espacio y por su tiempo. Arnaldo comprendió que su resistencia no era amor hacia los suyos, sino miedo hacia sí mismo. Se dio cuenta de que si no cerraba las grietas, ahora terminaría sus días siendo un extraño en su propio hogar, un mueble viejo que nadie se molesta en limpiar. Usted se encuentra en ese mismo borde del abismo, preguntándose si vale la pena pelear por lo que queda de su dignidad. Arnaldo se levantó con dificultad, sintiendo que cada hueso de su cuerpo protestaba contra el movimiento. Caminó hacia la caja de terciopelo y sintió el frío del metal del reloj de oro contra su palma. Sabía que la mañana traería una tormenta de reclamos y lágrimas fingidas. Lo que Arnaldo aún no comprendía era que para recuperar los 5 elementos de su abundancia, primero tendría que incendiar los puentes que lo unían a su propia miseria. El primer enfrentamiento estaba a solo unas horas de distancia, y la primera persona a la que tendría que mirar a los ojos no sería a su hijo, sino al hombre que veía cada mañana en el espejo. El precio de su libertad estaba a punto de ser cobrado, y la moneda de cambio era algo que Arnaldo no estaba seguro de poseer en cantidad suficiente. La mañana trajo consigo un frío que calaba más allá de los huesos, instalándose directamente en el centro del pecho de Arnaldo. Estaba de pie en la cocina, sosteniendo aquel pequeño frasco de sal que el viejo Simón le había indicado como el primer bastión de su territorio. Usted sabe lo que es intentar cambiar, después de toda una vida de sumisión. Es como tratar de desviar el curso de un río con las manos desnudas. Arnaldo se sentía fuerte por un momento, pero esa fortaleza era un cristal delgado, a punto de estallar. El sonido de un motor deteniéndose frente a la casa fue el aviso del primer asalto. No era el sobrino con la herramienta rota, sino su hijo que regresaba con los ojos inyectados en sangre, y la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. Su hijo no entró pidiendo permiso. Pateó la puerta con la familiaridad del dueño absoluto y se plantó frente a su padre con un aliento que olía a derrota y a noches mal dormidas. Arnaldo trató de recordar las palabras de Simón sobre la frontera sagrada, pero la voz de su hijo era un estruendo que borraba cualquier rastro de sabiduría. El joven no empezó hablando del reloj de oro. Empezó hablando de la soledad y del abandono. Le dijo a Arnaldo que era un padre ausente, un hombre que prefería sus maderas y sus herramientas antes que la carne de su propia carne. Usted ha sentido ese látigo en la espalda. Es el arma preferida de los ingratos, usar el amor que usted les tiene para asfixiar su propia voluntad. Arnaldo intentó decir que no. Abrió la boca para explicar que el reloj era la memoria de la familia, pero su hijo lo interrumpió con una carcajada amarga que sonó como cristales rompiéndose. «Me estás matando. Me estás dejando morir por un pedazo de metal viejo», gritó el muchacho, mientras se lanzaba sobre la pequeña caja de terciopelo que Arnaldo protegía sobre la mesa. El forcejeo fue breve y humillante. Arnaldo, un hombre que había levantado vigas y construido techos enteros, se sintió de pronto como un niño indefenso. Sus manos gastadas por el oficio no pudieron sostener el peso del ataque emocional. Su hijo le arrebató el reloj, y antes de salir por la puerta, lo miró con un desprecio que dolió más que cualquier golpe físico. «Eres un viejo inútil, Arnaldo, y vas a morir solo en esta casa llena de basura», dijo antes de desaparecer, dejando un rastro de barro en el suelo. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Arnaldo cayó sentado en la vieja silla de madera, sintiendo que el aire se volvía sólido en sus pulmones.
La ilusión de control que Simón le había dado se desvaneció como el humo. Se miró las manos y solo vio debilidad. Usted conoce ese fondo del pozo donde la tristeza ya no es una emoción, sino una identidad. Arnaldo empezó a creer que quizás su hijo tenía razón, que su intento de poner límites era solo la soberbia de un anciano que ya no servía para nada. El peso de la culpa regresó con una fuerza redoblada, recordándole cada error del pasado, cada vez que no estuvo presente cada fracaso como padre. La casa que antes se sentía inmensa, ahora parecía cerrarse sobre él como una tumba de madera. Caminó hacia el taller arrastrando los pies como si llevara cadenas invisibles. Vio la garlopa rota de su sobrino y sintió que esa herramienta era el reflejo exacto de su alma, inservible, mellada y abandonada. Se sentó en el banco de trabajo y las lágrimas que había contenido durante años empezaron a correr por los surcos de su rostro. No era el llanto de la rabia, sino el de la rendición total. Arnaldo se dio cuenta de que no había recuperado nada. Había perdido el reloj de sus ancestros, había perdido el respeto de su hijo, y sobre todo había perdido la fe en sí mismo. La oscuridad del taller lo envolvió por completo, y por primera vez en su vida, Arnaldo no encendió la luz. Se quedó allí sentado esperando que el olvido se lo llevara, mientras la duda más amarga le susurraba al oído que algunas grietas son simplemente demasiado grandes para ser cerradas, y que el destino de un hombre que se vació por los demás es terminar sus días seco, como un tronco muerto en medio del desierto. El goteo de su energía no se había detenido, se había convertido en una inundación que amenazaba con ahogar lo último que quedaba de su espíritu, antes de que el sol volviera a asomarse por la ventana. Arnaldo se quedó en silencio escuchando los latidos de su propio corazón en medio de la penumbra del taller. El aire estaba cargado de polvo y de una tristeza que parecía definitiva, pero mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, algo dentro de él empezó a arder con una intensidad desconocida. No era la llama de la ira, ni el fuego del resentimiento. Era la luz fría y clara de la comprensión absoluta. Recordó el vaso de agua agrietado que el viejo Simón le había mostrado, y de pronto entendió que el reloj de oro no era la pérdida más grande que había sufrido ese día. El reloj era solo metal, pero lo que su hijo se había llevado realmente era el permiso que Arnaldo le había dado para ser un parásito. Al permitir que el joven le arrebatara la reliquia, Arnaldo había pagado el precio final por su libertad. Ese objeto era la última cadena que lo ataba a la obligación de salvar a quien no quiere ser salvado. Usted ha sentido ese momento de claridad, donde el dolor es tan agudo que termina por romper la venda que le cubría los ojos. Arnaldo se levantó de la silla, no con la pesadez de un anciano derrotado, sino con la firmeza de un hombre que acaba de encontrar un tesoro en medio de las ruinas. Caminó hacia el interruptor y encendió la luz del taller. La claridad reveló el desorden, las herramientas prestadas que nunca volvieron, y la suciedad acumulada por el descuido de otros. Pero Arnaldo ya no vio basura. Vio territorio sagrado que debía ser recuperado. Comprendió que su pobreza no era la falta de ese reloj de oro, sino el haber dejado que su propia dignidad se convirtiera en una alfombra para pies que no sabían caminar con respeto. La epifanía lo golpeó con la fuerza de un rayo. La verdadera caridad no consiste en vaciarse hasta quedar seco, sino en mantener la propia lámpara encendida para que otros puedan encontrar su propio camino. Si usted se apaga, nadie más podrá ver la luz. Arnaldo tomó una escoba y empezó a barrer el barro que su hijo y su sobrino
habían dejado. Con cada movimiento sentía que estaba barriendo décadas de culpa y de falsas responsabilidades. Entendió que su hijo no necesitaba el reloj para pagar una deuda, sino que necesitaba el peso de su propia responsabilidad para aprender a ser un hombre. Al negarle más ayuda, Arnaldo no estaba siendo cruel. Estaba entregándole a su hijo el regalo más grande que un padre puede dar: el derecho a enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Decidió que ese era el fin del goteo. Caminó hacia la entrada de su casa y cerró el pestillo con una determinación irreversible. Esa puerta no volvería a abrirse para la exigencia o el chantaje emocional. Se dirigió a la cocina y tomó el frasco de sal que Simón le había mencionado. Esparció un poco sobre la mesa un gesto antiguo que simbolizaba la protección del hogar y la preservación de la vida. Miró sus zapatos gastados pero limpios y se los calzó con orgullo. Esos zapatos eran suyos y solo caminarían hacia donde su alma quisiera ir. Recuperó su reserva de emergencia, un pequeño sobre que había escondido y que muchas veces estuvo a punto de entregar a parientes indolentes. Ese dinero ya no era una cuenta de ahorros para emergencias ajenas, era el cimiento de su propia tranquilidad. La maldición del parasitismo que había devorado a su familia durante generaciones se detuvo en ese instante. Arnaldo comprendió que la abundancia no entra en una casa donde las puertas no tienen cerraduras. Al establecer la frontera sagrada, la prosperidad dejó de escaparse por las grietas. La salud que sentía debilitada por el estrés empezó a retornar a sus miembros, porque ya no cargaba con el peso de mundos que no le pertenecían. Usted que me escucha y siente el peso de su familia sobre los hombros, debe entender que su vida es un templo, no un almacén. Su energía es sagrada y tiene el derecho y la obligación de custodiarla. Arnaldo regresó al taller y tomó la garlopa rota de su sobrino. Con movimientos lentos y precisos, empezó a desarmarla para repararla por última vez. Pero esta vez no lo hacía por obligación, sino por el placer de devolverle la dignidad a una herramienta de oficio. Cuando terminara, la pondría en una repisa bajo llave. Si alguien quería usarla, tendría que demostrar que sabía honrar el acero. El viejo carpintero miró por la ventana y vio que el sol empezaba a asomar. Ya no tenía el reloj de su abuelo para marcar las horas, pero por primera vez en 68 años, Arnaldo era el dueño absoluto de su tiempo. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Había recuperado sus herramientas, sus zapatos, su reserva, su sal y, sobre todo, su nombre. Ahora le hablo a usted que ha llegado hasta aquí buscando una respuesta para su propio vacío. Es momento de cerrar sus propias grietas. Como un rito de paso para sellar este aprendizaje en su corazón, quiero pedirle que realice una acción física sencilla ahora mismo. Busque un objeto en su casa que le recuerde una deuda emocional o un compromiso que ya no desea cumplir, y cámbielo de lugar o sáquelo de su vista. Luego escriba en los comentarios la frase: «La frontera está cerrada», como un símbolo de que a partir de hoy usted es el único guardián de su propia luz. Al hacerlo, no solo estará escribiendo palabras, sino que estará cerrando la puerta por donde se escapaba, su paz. La verdadera abundancia comienza hoy, en el momento exacto en que usted decide que su dignidad no está en venta, ni se entrega por lástima. Descanse en esa certeza, porque ahora el dueño de su destino es usted.